Hoy estamos iniciando una nueva serie de estudios y algunos se han preguntado, ¿y qué pasó con Deuteronomio? Bueno, le hicimos una pausa, pero vamos a regresar, no se preocupen, ¿ok? Es solamente para dejar en suspenso lo que viene. Pero con la ayuda de Dios regresaremos en unos meses, espero no sean muchos, a Deuteronomio. Es verdad, hermanos, que vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil identificar la autenticidad de las cosas, ¿o no? Vivimos en un mundo donde la manipulación de la información y la distorsión de esa información se ha vuelto algo viral y algo tan fácil. Las réplicas son del día común. Hoy por hoy es difícil identificar la autenticidad de las cosas. De hecho, algo que nos tiene abrumados a muchos es la capacidad de la inteligencia artificial y cómo eso ha llevado a otros niveles este asunto de la autenticidad. Porque no es que esté diciendo que la inteligencia artificial se hizo para plagiar las cosas, pero facilita las cosas y facilita el plagio. Y los maestros hoy día, por ejemplo, tienen una tarea enorme porque no se sabe de quién es la tarea. Y es una cosa aterradora y vamos en esa dirección y a pasos agigantados, ¿sí? En realidad es muy difícil el tiempo o los tiempos en los que estamos viviendo. La tecnología ha hecho cosas increíbles. Yo tomo una foto de ustedes en este momento y en 5 minutos puedo presentarla en otra pantalla mostrando que todos están sonriendo aunque no lo estén. Puedo poner pelo a los que no tienen pelo, puedo pintar el pelo de algunos y parecer que fuera tan real. Es increíble. Y la gente podría tomar mucho tiempo para descubrir si es una foto auténtica o no. Lo cierto, hermanos, es que este mundo en el que vivimos y esa falta de autenticidad en la que estamos sumergidos ha hecho que el evangelio también esté en riesgo. ¿Qué significa ser auténtico para usted? ¿Qué significa ser auténtico? ¿Qué significa ser real, genuino? Especialmente en medio de un mundo que valora más las apariencias que la propia realidad. ¿Qué significa eso? Hay una doble cara, una doble intención, y esa es la realidad. Ahora, la autenticidad no es un tema solamente de honestidad o de integridad. Y vamos a estar viendo eso en nuestro curso que inicia la próxima semana. Es un tema que revela la naturaleza del hombre, la vida espiritual del hombre, revela algo de nuestra condición humana caída. Y fue porque el peor engaño de la humanidad fue iniciado por Satanás, intentando replicar lo que Dios había hecho buscando su propia adoración. Bueno, hoy vamos a iniciar un estudio con una carta que precisamente es escrita porque quien la escribió veía con mucha preocupación que la autenticidad de sus palabras y su mensaje fuera distorsionado. Hoy vamos a arrancar con esta serie de la carta a los Gálatas, así que vayan por favor al Nuevo Testamento, a esta pequeña carta. Yo creo que esta carta no pesa mucho como Romanos. Romanos va a la mente
de la audiencia, pero Gálatas es como más bien una flecha aguda que va al corazón. Y en realidad el mensaje y el tono de urgencia de esta carta debe ser bien conocido por todos. Y estoy agradecido con el Señor que nos permite dar inicio a esta carta, en donde el apóstol Pablo se enfrenta a una situación similar, aunque en otros días y con menos tecnología, en la que nosotros estamos viviendo. Y es que algunos están falsificando o están intentando falsificar el mensaje que él había predicado. Estaban cuestionando sus enseñanzas, sus palabras. Y los gálatas estaban siendo engañados por los falsos maestros que estaban enseñando evangelio diferente, un mensaje diferente al que los apóstoles, especialmente Pablo, había predicado. Muchos de ellos habían abrazado el cristianismo, muchos de los judíos en esa región, y habían dejado las prácticas del judaísmo en su conversión, tales como guardar el sabbat o la circuncisión. Pero con el tiempo, algunos maestros, mayormente judíos, quisieron regresar a aquellos que habían creído o habían escuchado el mensaje para promulgar nuevamente que la ley era necesaria para la conversión y la predicación que Pablo había compartido a estas personas. Así que Pablo se obliga a defender la fe, a defender el evangelio y la autenticidad de él, y a recordar a los gálatas la importancia de permanecer fieles a la verdad. Ahora, puede ser que nosotros tengamos eso claro en cierta forma, y creo que algunos pueden ser más que otros, pero ¿cómo debe lucir eso en la práctica si es una realidad? ¿Cómo saber si yo me mantengo fiel al evangelio? No a lo que creo del evangelio, sino a la praxis del evangelio o a la práctica del evangelio. Podemos estar, como dijo Pablo más adelante, en la carne, habiendo iniciado por el Espíritu, sin darnos cuenta. Entonces Pablo hace un llamado aquí a los cristianos de esta región en busca de que ellos regresen a la verdad y que recuperen su confianza y se anclen en lo que ellos han escuchado. Vamos a ver que la gracia del evangelio y nada más es suficiente para mantenernos fieles en la verdad. Yo no sé cómo suena esto, pero hay muchos creyentes que están esperando que ocurran cosas sobrenaturales. Es más, muchas personas están asistiendo a las iglesias porque quieren una experiencia sobrenatural que transforme sus vidas o las vidas de las personas que están a su alrededor. Pero no están buscando un mensaje o a Cristo en las iglesias. Y puede ser que usted esté aquí sentado hoy con una idea similar a esa, sin entender que el pilar de la fe cristiana es el mensaje que fue predicado por Cristo y que luego sus discípulos transmitieron. Entonces, vamos a ver 3 evidencias del evangelio auténtico aquí en este mensaje. ¿Cómo estar seguros nosotros de que lo que predicamos es un evangelio auténtico? Que lo que estamos viviendo es algo auténtico, que no es algo ficticio, que es algo real. Porque podemos estar simplemente fingiendo ser cristianos o fingir a otros sin entender de fondo si realmente hemos sido alcanzados por la gracia del Señor y por las verdades que transformaron el mundo cuando Cristo subió a la cruz y entregó su vida por los pecadores.
Así que voy a invitarles que leamos el texto de esta mañana. Y lo que quiero hacer esta mañana es leer los 10 versículos completos del primer capítulo, pero luego vamos a dividir esos versículos. Y después de leer los 10 versículos vamos a orar. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, queremos pedir una gracia especial esta mañana, ya que estamos iniciando con un estudio de una carta, Señor, que puede transformar la vida, Señor, de todos los que estamos presentes. Todos nosotros, Señor, estamos inclinados a las obras, a hacer para agradarte, Señor. Pero hay un mensaje detrás de estas líneas, Señor, que nos ayudan a ver que lo único que puede hacer la diferencia es nuestra fe en tu Hijo Cristo. Y yo quiero rogarte especialmente por las personas que están en este lugar, que no han sido transformados, Señor, por el poder del Evangelio, que no han puesto su confianza en Jesús para su salvación. Yo quiero rogarte que hoy tú hables a sus corazones especialmente y hables a esta iglesia, Señor, para que podamos entender las bellezas, Señor, de lo que tu palabra nos enseña y luego salir a vivirlas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que fue escrito aquí por Pablo, Señor, inicialmente para este grupo de cristianos, pero que hoy día, Señor, puede ser usado para los propósitos de esta iglesia. Es tu iglesia, Señor, por la que Cristo murió y por eso rogamos en su nombre. Amén. Muy bien. Del versículo 1 al versículo 4 nosotros vamos a encontrar la primera evidencia del evangelio auténtico. Y ya lo leí, pero quiero leer solamente el primer versículo. Pablo dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es lo primero que deja ver aquí el apóstol Pablo al escribir esta carta? No es algo nuevo, porque si ustedes miran la mayoría de escritos por el apóstol Pablo, Pablo se presenta. Y de hecho, en la mayoría de ellos él se presenta como apóstol. En algunos se presenta como siervo. Creo que solamente en Primera a Tesalonicenses y Segunda a Tesalonicenses omite eso un poco de forma directa, pero de resto en sus 13 cartas Pablo está haciendo una presentación directa de quién es él. ¿Por qué sería eso importante para Pablo? Porque al afirmar quién es él, autentica el mensaje que él predicó. O sea, él no está diciendo que él es cualquier persona, sino que él está diciendo que es un apóstol directamente de Cristo. Y aclara ahí en paréntesis, no de hombres, sino por Jesucristo.
Su apostolado está acreditado por Cristo mismo, desde el encuentro que él tuvo en Damasco con Jesús. Eso le dio una posición diferente ante la humanidad, y era la de ser el apóstol Pablo. Recuerdan que él se llamaba Saulo. Ahora, él desea que todos entiendan que tanto su llamado como su tarea fueron encomendadas por Cristo. Eso era necesario que Pablo lo recordara, no solamente por los antecedentes de Pablo, porque ya sabemos todos quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, alguien que no gustaba de la fe inicialmente. Pero en algún momento de su vida, Pablo, en esa tarea de perseguir la iglesia, tiene un encuentro personal con Cristo. Eso lo encontramos ahí en el libro de Hechos, el capítulo 9. Y es justamente en ese momento que el Señor lo llama, no solamente para que sea un discípulo, sino que sea un apóstol y al mismo tiempo sea un mensajero directo de Dios para llevar el evangelio. Entonces Pablo quiere recordar eso porque hay otros hombres que están usando de su posición en medio de las iglesias, que es un grupo de iglesias muy grandes ahí en Galacia, para presentar verdades que están distorsionando lo que Pablo ha predicado. Entonces, la mejor forma de acreditarse Pablo es mostrar que él es un siervo o es un apóstol de Cristo. Para Pablo, su llamado y su revelación de Jesucristo eran sus mejores cartas de presentación. Él no necesitaba decir que había estudiado con Gamaliel o que había ido al Instituto Ezer, nada de eso. Él solamente necesitaba decir que Cristo era quien lo había llamado, que Cristo se había revelado a él y le había dado la tarea de predicar el evangelio. Miren el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, Pablo apela también a que hay otras personas en esas iglesias que ya lo conocían. Hermanos que estaban en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía, lugares que Pablo había visitado en algunos de sus viajes misioneros donde él sembró el evangelio. De hecho, si ustedes leen Hechos capítulo 13, capítulo 14, vemos en sus viajes misioneros cómo Pablo instituyó no solamente a las iglesias, sino dejó ancianos en esas iglesias. Y fue interesante ver cómo Dios respaldó su ministerio. Entonces, obviamente Pablo se siente responsable porque él fue el instrumento de Dios para llevar el evangelio a toda esa región de Galacia, donde eso es considerado como Asia Menor, donde hoy día es Turquía. Y Pablo está viendo con preocupación lo que está pasando en ese lugar. Obviamente él siente una responsabilidad. Dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Su saludo, el saludo de Pablo es un saludo inquietante, y yo no sé si ustedes han notado, pero generalmente Pablo es un hombre que se introduce en las cartas, muchas veces haciendo elogios o dando gracias por algo, pero es interesante que en esta carta él omite todo eso. Él tiene un tono de seriedad y de urgencia, porque no voy a contradecir lo que el hermano Héctor estaba diciendo, que estaba airado, ¿sí?, con los falsos maestros, porque la ira es un pecado y no podría afirmar eso. Pero creo que podemos ver el tono de un hombre celoso por lo que había predicado, y eso había despertado una preocupación y una urgencia del mensaje que él estaba por llevar. Y por eso Pablo dice de esta forma en ese versículo, en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Parece que Pablo ya había entendido que tanto la gracia y la paz, que es producto del entendimiento del evangelio, estaban siendo robadas de los Gálatas por los falsos maestros con sus enseñanzas que distorsionaban la fe. Así que Pablo dice nuevamente,
Que la gracia del Señor los alcance. La paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Él ve y seguramente han llegado noticias a él de lo que está pasando en el lugar y ve la necesidad de escribir con urgencia este mensaje. La importancia de la autoridad divina en la predicación del Evangelio resulta algo completamente importante para el apóstol Pablo. Y yo no sé si nosotros podemos entender claramente eso. ¿Por qué hoy día sería importante quien comunica el Evangelio? Yo estaba pensando en cómo ilustrar esa verdad y la mejor forma que se me ocurrió es, si usted va a una clínica y usted necesita una cirugía, pero resulta que esa persona no ha estudiado ni ha hecho méritos para la medicina, pero es la persona que está dispuesta para hacer la cirugía que usted necesita. ¿Está usted listo para entrar al quirófano con ese individuo? Creo que no. Entonces, yo creo que cuando nosotros vemos la autoridad de un apóstol, de un hombre, debemos entender de fondo qué es lo que hace que en realidad pueda descansar o podamos descansar en el mensaje que ese hombre va a entregar, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos quién es esa persona, usted no va a permitir que una persona lo opere. De hecho, hay una historia de un hombre, de un doctor en Nueva York, bueno, era una doctora en Nueva York, que se hizo pasar, eso fue noticia hace años, se hizo pasar por doctora. Ella primero dijo que era una mujer millonaria, que había heredado una fortuna y luego se hizo pasar por doctora. Y ella alcanzó a atender a muchos pacientes y los medicó, incluso hizo tratamientos médicos, y muchos años después fue descubierta por la DEA de que en realidad era una impostora. Y obviamente fue a la cárcel por estafa. Pero cuando nosotros no tenemos la idea otra vez de quién está enfrente y qué tan auténtica es la persona, pues lo que esa persona haga o lo que esa persona traiga y comunique pierde su importancia también. Cuando Pablo se presenta como apóstol, creo que la razón principal otra vez es que los hermanos que están ahí empiecen a dudar de aquellos que están promoviendo otras enseñanzas contrarias a lo que él ya comunicó. Mire cómo dice el versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo está diciendo desde el versículo 3 que la gracia del Señor y la paz del Señor debe descansar en todos los cristianos, en los cuales han confiado en la obra de Cristo. Pablo presenta en el versículo 3, versículo 4 y versículo 5 el evangelio que él predicó. Él presenta el evangelio. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. El versículo 4, escuchen cómo lo dice. Nueva Traducción Viviente. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivíamos. Y ese es el evangelio. Pablo está diciendo que nadie puede robar o quitar o poner algo, anexarle algo a lo que Cristo hizo para la salvación de los pecadores. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, en su presentación, Pablo no solamente deja claro que él es un siervo y autentica nuevamente la autoridad de su mensaje, sino que comunica que el mensaje es el evangelio, que Cristo murió y perdonó a aquellos que confiaron en Él. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo, ¿cómo lo dice ahí? Del presente siglo malo. Para librarnos de la maldad en que vivimos.
o dicho de otra forma, para librarnos de la condenación por nuestros pecados. Entonces, se presenta a sí mismo y presenta el Evangelio. Usted se puede estar preguntando por qué esto es importante y qué tiene que ver con nosotros hoy día. Como dijimos al inicio, estamos en un mundo donde lo ficticio y lo artificial es lo más abrazado y lo mejor recibido por todos. Lo más fácil, ¿sí? Las réplicas son más económicas, ¿cierto? Y es difícil porque si usted va a comprar hoy, le dicen qué tipo de réplica quiere. Si la quiere tipo A, tipo B, 3A. O sea, es como, si usted mira una prenda muchas veces, uno tiene que llegar a ser un experto para poder identificar realmente si algo es genuino o no. Pero hay ciertas cosas que le dan a uno confianza, entonces por eso las personas normalmente van a almacenes de cadena, porque eso genera, entre comillas, más confianza del producto que se está comprando. Pero cuando hablamos del Evangelio, la credibilidad de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo es ese encuentro. No debe ser su iglesia, no debe ser ni siquiera la experiencia o eso que lo motivó a usted a ir a la iglesia, porque eso puede ser algo circunstancial. Lo que quiero decirles, hermanos, es que la credibilidad de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo al escuchar las buenas nuevas es que el Evangelio ha transformado la vida de esa persona. Y eso fue exactamente lo que dijo Pablo. Pablo dijo: yo soy apóstol porque Cristo me cambió, Cristo me transformó a mí. Entonces, una de las cosas de las que nosotros podemos estar seguros si hemos entendido el Evangelio, o para saber si lo hemos entendido, es que el Evangelio nos ha transformado a nosotros, por la autoridad misma del Evangelio y de la forma en que el Evangelio llegó a nosotros. Yo entiendo que muchas personas cuando son salvadas no entienden todo del Evangelio, entienden apenas el ABC del Evangelio, que sería que son pecadores, que necesitan a Cristo, que necesitan confesar sus pecados y reconocerlo a Él como su Salvador, porque Él resucitó en la cruz por ellos. Resucitó. Entonces, un ejemplo de la falta de autenticidad, hermanos, es nuestra autoconfianza en lo que nosotros podamos hacer cuando lo más valioso es lo que ya Cristo hizo por nosotros. Nosotros podemos estar en el mismo peligro o en mayor peligro que los Gálatas si no nos damos cuenta en quién hemos creído y por qué hemos creído en Cristo. Y nuevamente, yo debo decir que hay muchas personas que incluso puedan estar aquí, pero la autenticidad de su fe no está descrita aún ni para ellos. Su falta de autenticidad y su comportamiento muchas veces no les ayuda a descansar en la verdad del Evangelio. Ellos están esperando o anhelan otra cosa. Parece que les faltará algo. Y hay muchos que se autollaman o se describen cristianos cuando en realidad no han tenido ese encuentro con Cristo. Es lo mismo que pasa con muchos falsos maestros que se llaman o se autoproclaman pastores o se autoproclaman apóstoles cuando ni siquiera ellos mismos han sido salvados. Yo recuerdo alguna vez que estaba hablando con un pastor que alguien me presentó, era un hombre joven, y no voy a decir de qué iglesia, y me lo encontré en un negocio de una hermana que yo estaba visitando. Entonces la hermana aprovechó para decirme que él era pastor. Y empezamos a conversar, y pues él empezó a conversar de otras cosas, pero finalmente llegamos a la Biblia y empezamos a hablar acerca de la fe. Y me sorprendió tanto que este hombre, quien se autoproclamaba pastor, no entendía la salvación. Yo le pregunté que cómo había sido salvo él. Y lo que él me dijo era que él no estaba seguro si había sido salvo todavía.
pero que él esperaba que con su carrera como pastor, él pudiera garantizar un lugar en el cielo. Y obviamente esto es un mensaje muy común, porque esto viene de la misma tradición católica, que el evangelio es por las obras. Entonces es triste saber que muchos, incluso creyentes, tienen esa misma idea del evangelio y no hay una autenticidad del mensaje. ¿Qué produce un evangelio falso? Cristianos falsos, ¿verdad? Y déjeme decirle que abundan. Hay muchas iglesias llenas de personas que creen, pero no han creído. Y personas que tienen su confianza puestas en lo que ellos han hecho, pero no en lo que Cristo ha hecho por ellos. Esos falsos maestros producen falsos cristianos que quieren hacerle creer en una salvación falsa. Ese es el mejor panorama para el diablo, quien quiere seguir engañando a los creyentes, que ellos piensen que están bien en la condición en la que se encuentran. Pasemos al versículo. Entonces, la primera evidencia, ¿cuál era? La primera evidencia de un evangelio auténtico es la autenticidad y autoridad de quien comunica el evangelio. Y la segunda evidencia la encontramos aquí en el versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él aclara en el versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Él no dice mi evangelio, sino dice el evangelio de Cristo. Aquí encontramos la segunda evidencia del evangelio auténtico, y es que el evangelio auténtico repele las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Eso es lo que hace el evangelio auténtico. La decepción de Pablo es obvia si se tiene en cuenta que ellos fueron testigos de grandes milagros, de señales, prodigios que Dios había hecho en medio de ellos. Incluso el apóstol Pablo fue usado por Dios para hacer cosas sobrenaturales solamente para que otros creyeran. Déjenme mostrarles un ejemplo de lo que pasó ahí en Galacia. Vayan un momentico a Hechos, capítulo 13. Vamos a ver solamente un ejemplo. Capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos de acá. Empecemos leyendo desde el versículo 4. Hablando de los apóstoles, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hay una isla antes de llegar a tierra de Galacia, pero ellos están ahí en ese lugar. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Patmos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no caerás, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado
de la doctrina del Señor. Y cosas como estas ocurrieron, fueron muchas las cosas que ocurrieron, solamente les doy un ejemplo. Entonces, Pablo está recordando todo esto que ocurrió. Pablo va de camino a Galacia, y en cada lugar que él había parado, aquí está de Chipre, luego de Chipre suben a Antioquía, y siguen haciendo prodigios, siguen haciendo milagros, con el propósito de que la fe cada día sea más creíble, autenticada por el poder de Dios. Y aquí vemos un hombre que se salva de esa forma, el procónsul. Había un enemigo y era un falso maestro que estaba distrayendo. Hermanos, esto es algo tan común, esto no es algo nuevo. Somos bombardeados por doctrinas erróneas de un lado y de otro lado. Todo el tiempo las redes sociales nos están adoctrinando con cosas que necesitamos cuando eso es mentira y nos alejan de lo que es la verdad. Y hay muchas otras cosas de las que nos estamos llenando sin darnos cuenta. Entonces, es por eso que Pablo dice que está maravillado, que está sorprendido de lo rápido que ellos han abandonado la fe. La sorpresa y la preocupación de Pablo es porque los gálatas están dejando de un lado lo que ellos habían creído y volviendo nuevamente a las prácticas judías, porque algunos eran judíos, no todos eran gentiles. Otros estaban regresando a guardar el sabbat, a guardar algunos de los alimentos que los judíos acostumbraban. Y la idea que Pablo tiene aquí en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, es que algunos estaban tratando de mutar sutilmente lo que se decía para hacer creer en lo que Pablo estaba diciendo. Es decir, como si fuera algo de Pablo, ¿sí? Y ustedes recuerdan, más adelante vamos a ver eso en la carta de Gálatas, cómo Pablo incluso tiene que exhortar a Pedro, porque Pedro también es alcanzado por algunas de esas enseñanzas. Porque ya se preocupaba de sentarse con los gentiles a comer, porque no eran circuncidados. Entonces, Pedro ya estaba siendo alcanzado también por esas doctrinas o esas corrientes doctrinales. Imagínense lo que dice aquí Pablo en esto. No hay otro evangelio, sino que algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo podría alguien pervertir el evangelio de Cristo? ¿Hay alguna forma en que esto pueda ocurrir hoy día? O sea, necesariamente tiene que haber la identificación de un falso maestro. Yo creo que entre nosotros los cristianos podemos hacer ese daño sin necesidad de un falso maestro y volviéndonos nosotros falsos maestros. Algunas formas en que alguien podría perturbar el evangelio, voy a comunicarles algunas. Agregar o restar a las palabras de Dios algo. Es una forma fácil de perturbar o dañar el evangelio. Enseñar falsas doctrinas o propagar enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, que contradicen lo que la Biblia dice o la fe cristiana. Otra forma más sutil es minimizar la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz, no ver la suficiencia de ese sacrificio, añadir requisitos adicionales a su salvación. Sí, yo soy salvo, pero también necesito esto, necesito aquello. Eso es una forma de pervertir el evangelio. La salvación produce cosas, produce santificación, pero ese es el orden. Primero somos regenerados para que hayan buenas obras. Las buenas obras no nos regeneran. Y así lo presenta Pablo también en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, cuando se añaden requisitos para la salvación, esa es una forma de perturbar el evangelio. Confundir lo que es ley y confundir lo que es gracia. Algunos incluso acusaban a Pablo de que Pablo estaba menospreciando las enseñanzas de la Torá, porque Pablo estaba hablando de la suficiencia del evangelio. Pablo no está haciendo eso.
Pablo está centrándose en el Evangelio para que las personas confíen en el Evangelio y que lo que dijo el Antiguo Testamento acerca del Mesías es en lo que debemos ahora nosotros confiar. Pero ellos no podían hacerlo porque no podían ver a Cristo. Otra forma de desviar el Evangelio es desviar nuestros ojos de Cristo. Cuando una persona ha sido alcanzada por Jesucristo y se enfoca en otra cosa que no sea en Cristo como el centro de su vida, puede pervertir el Evangelio y puede incluso llegar a sentir que le está haciendo falta algo. Y otra forma sutil es usar el Evangelio para fines personales. Y no quiero dar ejemplos, pero hay muchos que hacen eso. No solamente para alcanzar sus metas, sus logros personales, sino incluso para alcanzar cosas materiales. Pablo se opone firmemente a todas esas prácticas y a los peligros en los que están los Gálatas, cosas comunes, y es por eso que él exhorta a estas personas. Él espera que ese mensaje llegue a cada iglesia para que los hermanos sean advertidos de los riesgos en los que se encuentran si ellos continúan por ese camino escuchando y regresando a sus prácticas del judaísmo. No nos damos cuenta quiénes a nuestro alrededor pervierten el Evangelio. Pero dentro de nosotros muchas veces están nuestros propios enemigos. Ahora tenemos que luchar con eso, contra eso. Las falsas enseñanzas no solamente nos engañan o engañan a los demás, sino que nos autoengañan a nosotros. Sus propias mentiras son suficientes muchas veces y hacen creer de forma errónea lo que el Evangelio comunica, al punto en que las personas otra vez no se sienten libres, se sienten sucias por sus pecados, se sienten miserables, y algunos dejan de ir a la iglesia porque creen que son pecadores después de que Cristo los ha salvado y los ha rescatado y ha pagado un precio por ellos. Y es simplemente porque no han entendido lo que de pronto Juan Calvino veía en esta carta, que la sola justicia en Cristo era suficiente para la salvación. Que no se trata del esfuerzo humano, sino se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Veamos el tercer y último ejemplo, la tercera evidencia, versículo 8 al versículo 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está la última evidencia del evangelio auténtico, y es que el verdadero evangelio busca el favor de Dios. Cuando hay un evangelio que es real, siempre está buscando la gloria de Dios. Cuando el evangelio dio fruto en la vida de una persona, esa persona ahora está enfocada en buscar la gloria de Dios, más allá de sus intereses, más allá de sus ideales. Esa persona vive para la gloria de Dios. Si usted ha entendido el evangelio, entonces usted debe estar viviendo de esa manera. Ahora, mire lo que dice, este es un versículo muy conocido aquí, el versículo 8. Pablo no solamente dice que si un ángel, sino que incluso si él comunica un evangelio diferente, no le crean. Pero él lo lleva a un punto más elevado, dice que si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, esa persona o ese ser sea maldito. Imagínese eso, estamos ahorita aquí, de pronto se abre el techo y cae un ángel y empieza a decir cosas celestiales, y ese mensaje viene en una Biblia, pero la Biblia de ese ángel está en hojas de oro. ¿Cuántos de ustedes empezarían a mirar hacia el ángel y olvidarían a este pobre mortal? Todos estaríamos a la expectativa de qué va a decir, ¿cierto? ¡Wow! Claro, es un ángel. O sea, Pablo lleva esto a la imaginación de las personas, pero no porque Pablo realmente haya visto una película de Hollywood.
Es porque Pablo sabe cómo es la naturaleza humana y hacia qué somos atraídos, hacia lo sobrenatural. Por eso las iglesias donde hacen fila es donde pasan cosas sobrenaturales, donde la gente quiere escuchar de ángeles, de experiencias, no el evangelio, no el mensaje que salva, no el mensaje que transforma, no lo que Cristo hizo por ellos, no, cosas sobrenaturales. Ahora usted dice, no, pastor, eso no pasaría aquí, eso no pasaría. En 1823, el ángel Moroni se apareció a Joseph Smith con un libro supuestamente de oro. Lo raro fue que después recogió el libro y se lo llevó también, ¿no? No dejó pruebas de ello, si ustedes han leído la historia. ¿Sabe cuántos seguidores tiene la secta de los mormones hoy día? 17 millones de seguidores. O sea, para alguien que piensa que esto no es. Y es fácil creer a un mensaje de alguien que solamente vio una persona, José Smith. Oye, no hemos leído lo que Cristo hizo, el mensaje de Cristo y cómo Cristo estuvo 3 años en la tierra mostrando que Él era Dios encarnado en la persona de Cristo, salvando pecados. Por eso Él dijo muchas veces al paralítico, le dijo, me es más fácil decirte, tus pecados te son perdonados, que levántate y anda, pero por la incredulidad de los demás te digo, levántate y anda. Era solamente para que la gente creyera en el poder de Cristo para la salvación, pero también para el perdón de los pecados. Entonces Pablo tenía eso en la cabeza, de que la gente podía con facilidad incluso creer algo que era algo ilógico. Esto no ha pasado muchas veces, pero yo he escuchado historias de personas que el Señor me dijo, y hay una historia detrás de todo eso, con luces, con sonidos y cosas, y la gente es desviada de la verdad. Y miren, uno está luchando, tratando de llevar a las personas, pero mira lo que Cristo hizo. Sí, pero el Señor me habló y el Señor me dijo, y están enfocados en su experiencia más allá en lo que han escuchado de la palabra de Dios. Y están tan aferrados a eso que diríamos, están tan ciegos a esa experiencia que no pueden ver la luz del Evangelio. Y así lo dice Pablo también en la carta a los Corintios. Que Satanás tiene cegado el entendimiento de ellos para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque creen en otras cosas. Les es más fácil creer en la evolución, les es más fácil creer en la relatividad. Hay otras cosas que son donde está puesta su fe y su confianza. La advertencia contra aquellos que predican un evangelio diferente es esta. Pablo dice que ellos serán, escuchen la palabra, malditos, anatema, malditos, que hay una maldición para aquellos que llevan un mensaje que es diferente al mensaje que Cristo predicó. ¿Sabe cuál es la peor maldición? No conocer a Cristo. Eso es una desgracia. Una persona desgraciada es una persona que no ha conocido la gracia del Señor, que está fuera de su gracia, de la salvación, del amor, del perdón de Cristo. Y eso es una maldición en sí misma. Y esa es la condición en la que estábamos todos si Cristo no nos alcanzó. Entonces Pablo dice en el versículo 9, como antes os he dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Y si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Pregunta, ¿a quién buscas tú agradar? Usted puede contestar fácil esa pregunta, porque usted dice, no, pastor, yo busco agradar a Dios, entonces los demás no me importan nada. Eso tampoco es así, hermano. ¿Sí? Es que Pablo no está diciendo que subestime a las personas y que... No, Pablo está poniendo el orden de las cosas correctamente. Y Pablo dice que si usted busca agradar primero a Dios,
entonces usted va a agradar a Dios, a los demás, perdón. Simplemente porque cuando usted tiene como objetivo agradar a Dios, los demás están bien con usted. Pero si su problema es querer agradar a Dios, Dios no se va a agradar. Perdón, si su problema es querer agradar a las personas, Dios no se va a agradar con que usted agrade a las personas. ¿Entienden la dinámica? Déjeme decirlo de esta manera. Yo creo que hay 3 categorías y voy a tratar de mostrarles las 3. Los que buscan agradar a los hombres con sus actos. Jesús dijo, escuchen estas palabras, Mateo capítulo 6, cuidad de no practicar vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, buscar su propia justicia delante de los hombres. No necesitan a Cristo. Yo estoy bien, yo soy bueno. Encajar y eso es todo en la humanidad. ¿Sí? Como dicen algunos papás, que mi hijo sea una persona de bien. ¿Sí? Eso es todo lo que les importa. Esa es la primera categoría. La segunda categoría, los que quieren agradar a Dios. No importa lo que piensan los hombres. Bueno, sí importa, pero eso es lo que dicen, no importa. Josué dijo, escoge hoy a quién debéis servir. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. O sea, la prioridad de Josué era Dios. Entonces tenemos primero los que se enfocan en el hombre para agradar al hombre, luego los que se enfocan en Dios para agradar a Dios. Pero el balance de esto es lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Ahí está la tercera categoría, la mejor de ellas. Escuchen las palabras del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el enfoque de agradar a Dios. Y el resultado de eso es que el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiende la dinámica? Entonces, cuando buscamos agradar a Dios, usted debería estar bien con su esposa, debería estar bien con sus hijos, debería estar bien con su jefe, debería estar bien con su vecino. Pero el problema es que muchas veces queremos resolver todo a este nivel, a este plano, y no nos estamos enfocando en buscar la gloria de Dios. Ese es el problema. Y por eso el Señor dice, mas buscad primeramente. Nosotros cambiamos la fórmula y eso no funciona. El enfoque del verdadero evangelio, la autenticidad del verdadero evangelio busca la gloria de Dios, busca el favor de Dios. No nos importa lo que diga el hombre. En cierta forma no nos importa si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no vamos a agradar a los hombres. Y es por eso que yo he dicho desde aquí, desde el púlpito muchas veces, nosotros no queremos que esta iglesia sea una iglesia donde la gente se sienta cómoda. Disculpen si suena feo eso. No, es una iglesia en la que buscamos que la gente haga la voluntad de Dios y vivan para la gloria de Dios. No es solamente entretenernos los domingos aquí para sentirnos mejor entre semana. Es para que podamos vivir para la gloria de Dios durante toda la semana, creyendo lo que Él ha hecho por nosotros y compartiéndolo a otros. Y eso requiere trabajo. El verdadero evangelio busca el favor de Dios, no el de los hombres. Ese es el propósito de Pablo. Pablo presenta su ministerio. Pablo presenta el problema de los Gálatas y de aquí en adelante él va a desarrollar todo lo que los Gálatas necesitan entender para que regresen a la fe central del evangelio y a la justicia que Cristo les otorgó. Pablo solamente está introduciendo el problema, se introduce él como el apóstol que necesitan escuchar, como la herramienta de Dios para comunicar el mensaje. Pero Pablo sabe que en realidad ellos necesitan regresar al evangelio. ¿Sabes que buscas el favor de Dios cuando cuidas tu relación con el Jesús? Cuando tu relación con Cristo es una prioridad, entonces tú puedes pensar que estás buscando el favor de Dios. Cuando dejas
a Dios de un lado para hacer lo que tienes que hacer, porque todos vivimos con una agenda apretada, entonces tu mayor interés es agradar a los demás, no a Dios. Esta es una forma en que sabemos si estamos agradando a Dios o no. Cuando cultivamos la actitud humilde de Jesús, cuando nos convertimos en verdaderos adoradores de Cristo, cuando nos convertimos en verdaderos servidores de Cristo, entonces podemos decir en realidad que estamos buscando agradar a Dios antes que a los hombres. No sé cuáles son tus intereses, no sé dónde están puestos, pero podemos decir que si Cristo, y me encanta el versículo 4, por favor, solamente piensen en lo que Cristo hizo aquí en ese versículo. Si esto no ha cambiado tu vida, si esto no ha transformado tu vida, que Cristo se dio por tus pecados para librarte de este siglo malo, del pecado, conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya, para la gloria de Dios, busca esto. Ruega porque esto ocurra en tu vida, para que tus pecados sean perdonados por lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Padre, gracias te damos por tu palabra.